Hola, estoy por aquí de nuevo con un espacio de, no sé si titularlo Silvia responde o Silvia comparte, porque este live, a pesar de la hora que es, para mí es importante compartirlo ya de una vez por responder a vuestras preguntas, a resolver vuestros cuestionamientos y además también, sobre todo, responder a aquellos que han estado interesados en saber cómo me encontraba emocionalmente en el proceso. Silvia responde, comparte. Es un... A ver cómo lo titulo. Voy a hablar sobre un duelo o sobre el duelo. Más que el duelo en sí, la transición. Fijaros, hace una semana y tanto, el 23, una semana y tanto. Un gran amigo mío, un hermano, un compañero de vida, Carlos Velázquez, algunos de vosotros lo conocéis, él es de Medellín, Colombia, y con él pues empezamos coincidimos en un curso, empezamos a vivir un mismo camino de conciencia y de vida. Él era médico, su esposa abogada, yo era directora de un centro médico, nada que ver con el paradigma donde nos adentramos. Él ya venía un bagaje anterior, a mí me pilló todo por sorpresa hace esos 10, 11 años, y él fue un gran compañero y guía, ¿no?, de la vida. Poneros en antecedentes como personalmente en qué punto estaba. Él me invitó a Colombia a uno de sus retiros, a tomar conciencia de muchas cosas. Él ejerció de hermano mayor conmigo en este camino. Y bueno, pues el sábado pasado, no el anterior, trascendió. Para mí fue una gran sorpresa. Llevaba 15 días en UCI. O sea, el cómo transciende una persona es lo de menos. Porque, de verdad, ni a través de un accidente, de un suicidio, de una enfermedad, de algo fortuito. Para mí, cómo transciende a alguien, literalmente es lo de menos. Para mí es cómo vive esa transición. Es lo que a mí me hace explorar y poder comprender más allá de lo que esta mente pequeña nos quiere comunicar, ¿no? Hay mucha teoría, hay mucha información al respecto de lo que somos, de lo que no somos, de un concepto más metafísico, más humano. Considero de forma general una mezcla enorme. Yo vivía en esos conceptos muy, muy mezclados hace 20... A ver, papá. ¡Wow! Este año va a ser 25 años que transició, el aniversario de plata que murió mi padre, que falleció. Y a través de ahí yo empecé a cuestionarme muchísimas cosas. Yo enfermé muchísimo. Y el cuestionamiento era ¿dónde se va? ¿Y por qué se va? Y, ¿sabes? Era como, ¿qué es lo que sucede? Se va, se queda, ¿qué es? ¿Qué somos? ¿Qué no somos? En estos 25 años he vivido muchos duelos, muchísimos más de los que me hubiese gustado vivir, pero todos esos duelos. Duelos, cuando hablo de duelos, hablo por muerte, por fallecimiento, por transición de alguien. No duelos además de rupturas de pareja, profesionales y todo, pero el duelo que me refiero es a la transición de alguien, al fallecimiento. Entonces he ido investigando, indagando, entendiendo, comprendiendo y sobre todo sintiendo. ¿Quién cerró el broche final de esa comprensión de la transición de alguien? Pues si mi padre lo abrió, mi madre lo cerró. A mi madre hace 3 años que trascendió y a través de la historia, de lo que había interpretado, que ahora voy a hablar más concretamente, pude integrarlo, pude comprender y pude vivirlo y sobre todo permitírmelo vivir. El duelo de mi padre fue un duelo bloqueado durante 15 años, no. Yo estuve enfadadísima porque creía que se había ido sin pedirme permiso. Cáncer de pulmón, así era como, ¿qué permiso te voy a pedir, niña, si no puedo sobrevivir ni yo? Y como nunca nadie me habló de la muerte, nunca nadie me enseñó en qué plano, mira, me erizo, nunca nadie me enseñó que era al contrario, se evitaba. De hecho, nunca jamás nadie alrededor en mi entorno había fallecido. O sea, ya tenía casi 19 años, me quedaban 15 días para cumplir los 19 años y nunca nadie en mi vida había trascendido, por lo cual no había vivido esa experiencia nunca. ¿Qué pasa con mi padre?
prácticamente muy cerca de mi cumpleaños, yo habiendo nacido el Día del Padre, y eso a mí me creaba mucha curiosidad. Bueno, vengo a invitaros a que el dolor se viva. A nivel psicológico se entiende que hay como 5 etapas del duelo, ¿no? Está la fase de la negación, la fase de la ira, la fase de la negociación, está la otra fase, siempre se me olvida una, porque lo tengo integrado de otra manera. Es la fase de la negación, ira, negociación, depresión y la aceptación, ¿ok? Esas 5 fases se entienden en el territorio, en el terreno psicológico. Los que no me conocéis, ahora os lo comparto, los que me conocéis sabéis que mi énfasis siempre es comprender el cuerpo a través de la biología más profunda, comprender la mente a través de la psique e integrar desde la metafísica el espíritu. Para mí no está separado eso, nada de un ser humano. Lo que pasa es que el cuerpo lo sentimos más físicamente, a la mente cada vez la estamos captando más y al espíritu es como parece que eso le pasa a otro, ¿no? O me lo dice un libro titulado como sagrado y se queda una idea, pero hay que experimentarlo, hay que bajar esa información ahí dentro de nosotros. Y eso, pues claro, la vida te lleva a muchos momentos. Y esa parte de esa fase de negación es tan natural el decir, no, esto no me está pasando a mí. Esta muerte no ha muerto, esta persona no ha muerto. Esto no puede estar sucediendo. La ira es una emoción que no está canalizándose, que no está ejerciendo una catarsis porque se reprime hasta que ella se permite. Luego la negociación es una negociación con la vida, ¿sí? Con el concepto de Dios, porque muere, si yo tenía previsto, todo forma parte desde ese yo pequeñito. Y las expectativas y todo. Y luego hay otra fase que es la que os decía, de esa depresión. Hay mucha gente que se queda en un estado depresivo, depresión sin presión, mucho tiempo de su vida porque no comprende qué es lo que está sucediendo. No tiene cierta información o a lo mejor no ha integrado qué es lo que sucede en un espacio de transición. Entonces, aquí está alguien que su segunda depresión la vivió, mi primera depresión la viví a través de, me quedé en ese ciclo, en ese cuarto punto de no entender porque mi padre se moría, entonces claro, la ira era constante, la cólera y todo eso se convertía y se somatizaba en muchísimas enfermedades y por supuesto dolores con la vida y bueno, no hablarme de un tal Dios porque a veces me lo como. Sí. Entonces, ¿qué sucede cuando llega un momento de aceptación? La aceptación es el primer paso. Y ahora os voy a explicar el camino que yo he entendido desde un camino de comprensión más metafísico. Entonces, la aceptación es el último paso que la mente necesita para aceptarlo el espíritu, ¿sí? Para comprenderlo integrando desde el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando nosotros tenemos una creencia que cree que este cuerpo es limitado y que va a morir y que se acaba todo y que no existe nada más, bueno, pues muy lógico de que hayan miedos, de que hayan emociones alrededor de esa situación. Me está entrando un poco de frío y créanme, no tengo frío, pero es como esas emociones contenidas. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis ahora en los pasos que como yo lo veo o como acompaña el duelo. Mi amigo Carlos entra por una falta de respiración, una neumonía, está durante un tiempo en UCI y ahí es donde ya se empieza a ver la necesidad de mantener a una persona en un estado de vida que nosotros mismos no sabemos que hay en su proceso de vida, no sabemos que ha elegido. Entonces, mantener la mente en un equilibrio neutral de no juicio, sino bendecir y permitirle a esa persona que vive el proceso, que liberalmente, con el libre albedrío, que es elegir desde qué mente vivir, si la del espíritu o la del ego, y simplemente mantenernos en mandar la mejor energía, que el proceso sea lo más sano, más maravilloso que él o ella necesite. Llega un momento en la noticia y te dicen que ha trascendido y además te lo cuentan de una forma tan mágica, con tanto amor, con tanto respeto, de que te incluso sientes alegría porque esa persona, mejor dicho, ese ser humano
ha permitido que su proceso sea tal y como él ha decidido. Por ejemplo, Carlos, te pongo de ejemplo. Él está un tiempo con falta de respiración, le inducen en coma para que sus pulmones, su cuerpo sufra menos, pero él mismo sigue estando en ese estado de vida. Un ser humano tiene un cuerpo vivo, tiene una mente viva y tiene un espíritu vivo. El espíritu, que es todo lo que permite que esto esté vivo. Este cuerpo tiene un inconsciente biológico que le mantiene como el motorcito a flote. Y cuando estamos en coma, la mente no está. Es como cuando estamos dormidos. La mente continúa estando, pero no está sobre nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos en estado de coma, se experimenta toda esa vida en otro tipo de formato de entendimiento. ¿Qué es lo que sucede cuando él despierta y ya ha vivido su cuerpo con un estado de trombosis, sus riñones han ido debilitando, luego se recuperan? Anyway, eso, o sea, da igual lo que cada uno en su proceso viva. Lo único que cuando, en este caso, Carlos despierta, reactiva su respiración al 230 de respiración, cuando se quedó en un hilito, habla con su familia y le dice a su familia conscientemente que ya ha entendido, ya ha aprendido, ya ha dado lo que tenía que dar, que su proceso, esto son mis palabras, no es las palabras de la familia, sino la interpretación que yo le estoy dando, que ya sabe, en su sentir ya sabe. ¿Tienen hijos? Sí. ¿Tiene un proceso de vida? Sí. Tiene una escuela enorme de cientos de personas por todo el mundo que le siguen, pero él se recoge en sí mismo para escuchar su propio sentir, y viniendo de estas palabras de Carlos, doy fe de que así, tal cual lo vivió. Entonces él agradeció a cada uno de sus hijos, de su mujer y todo, y les pidió ese respeto, amor por su proceso. En ese mismo instante cierra los ojitos, infarto y ya. Eso yo lo entiendo como de un nivel de conciencia. Un nivel de conciencia me refiero, no es que uno tenga unos niveles más que otros, sino a estar despierto en lo que uno siente, a estar atento en lo que uno es. Para eso es el crecimiento interior, para eso es el autoconocimiento, no para ser mejor que otros, ni compararme, ni mucho menos, sino para prepararnos a un proceso de vida hacia otro proceso de vida. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano no integra que su ser humano, o sea, su ser, lo que vive, lo que hace que todo esté vivo, su realidad más su conciencia y este cuerpo, es eterno. Eso al humano no le entra en la mente. El humano no lo puede creer, porque si no, no va a manipular cada situación de su vida con miedo, con temor. Cuando el humano sabe, siente, percibe, experimenta, busca, entrena, se aferra a esa idea, porque no deja de ser una idea que luego te lleva a diferentes experiencias que luego te confirman que es un estado de vida todo, que no lo pone en un libro sagrado simplemente, que no lo están experimentando grandes maestros que tienen la capacidad, y yo no. Todo ser vivo y todo ser humano especialmente tiene la capacidad de ser consciente, por eso tiene un intelecto. Entonces, cuando realmente con la mente real eres consciente de que tu vida es eterna, lo único, que este cuerpo es un vehículo, es un coche ahí, mira, escuchar para que puedan seguir sosteniendo esto que estoy contando de una forma muy, muy, muy breve. A mí me gusta contarlo más hacia adentro, más en un estado de introspección, pero bueno, me ofrezco aquí a compartir esto. Oigan sobre Emilio Carrillo, este hombre que habla sobre la transición. Él la vivió en primera persona y revivió, entendiendo que tenía que contar y compartir a mucha gente cómo se vive esto. Por favor, eviten ese miedo a la muerte. En el inconsciente colectivo, muerte es ya no hay más nada. Realmente la muerte es lo mórbido, es lo que no tiene vida. Pero eso le pasa al cuerpo. El cuerpo se queda sin vida, ¿ok? El cuerpo es algo que tiene su fecha de caducidad. Lo que pasa es que también digo que la tenemos aquí encima de la cabeza y no nos la vemos, pero la fecha de caducidad está. Entonces, ¿qué o quién gobierna todo esto? ¿Un Dios con barba blanca o con turbante? ¿O yo mismo, porque estoy vivo? Entonces, en mi concepto de vida, mi concepto de espíritu, voy orquestando esta vida, entendiendo que este cuerpo es un templo sagrado, comprendiendo que la mente está viviendo un sueño real para ella, pero desde la visión
de el ser, llámalo superior, hay muchos nombres, del maestro, de lo que sea que yo sé que siento que soy. Me hago entender, ¿verdad? ¿Me estáis entendiendo con estos oídos, no con estos? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando entiendo esa visión, cuando uno respeta, está amando. Para mí el sinónimo de amar es respetar sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué salta? Salta la primera emoción, que es la sorpresa de wow, no me lo puedo creer, hermano, no estás aquí. Wow, no me lo puedo creer. Es como, me dijiste en diciembre que ibas a venir a Madrid y me he quedado. Ahora yo a quién le pregunto, porque yo quisiera verte de nuevo, porque si ya no te abrazo, no te... ¿sí? Siempre desde el yo, siempre desde el ego. Todo ser humano tiene miedo a que el otro muera porque le va a faltar a sí mismo. Somos tan egoístas, vivimos tan en el ego, que ponernos en el lugar del otro y respetar el proceso de vida, porque realmente lo que trasciende es el cuerpo, lo que lo hace vivo es un estado de conciencia que se mantiene en vida. Y ahora voy a compartir algo que aprendí para entender ese concepto límbico del limbo. Tenía mucho miedo a eso. Claro, 13 años en un colegio de monjas, imaginaros. Entonces, cuando te das cuenta y dices, wow, Silvia, estoy molesta, dolida, triste, porque no va a cumplir mis necesidades. Digo, Dios, ¿cómo se manifiesta este ego maravilloso? Entonces no me quedaba más que sonreír. Claro que mis recuerdos, claro que los momentos, las emociones, las lágrimas están para eso, para expresarlas. El primer día, el segundo día, el tercer día dije ya. O sea, no es como en un rincón llorando todo el rato, pero dije aguántate, que ahora mismo te duelo, ahora mismo te saco ese dolor. Hasta que puse una fotografía, le miré a los ojos y ya tuve una conversación con él. Da igual que sea mental, real o simbólico, pero te expresas. Y ahí incluso le pedí disculpas. Le pedí que me disculpara, que me quitara la culpa, ¿sí? Porque era como si algún pensamiento, alguna emoción, alguna energía de mí te ha podido obstaculizar tu proceso de vibración, por favor, discúlpame, pero ten en cuenta que en este plano necesito un ego. Y salió por ahí. Desde entonces solo tengo una sonrisa. Ya lo aprendí con mi madre. Mi madre me enseñó que era una transición con paz. No quiere decir que no duela. No quiere decir que tú estés viendo el féretro y digas, Dios, no la voy a tocar nunca más, y eso te emocione y eso te desgarre. Claro, porque esa es tu parte humana. No la reprimas, pero tampoco la utilices como un victimismo, sino sé consciente de que ahí está doliendo, ¿sí? Cuando te das cuenta de que la misma relación que tienes contigo mismo es la que vas a tener con el resto del mundo, da igual que esté vivo en este plano o esté en otro, porque al final es un reflejo de todas las relaciones. Cuando yo me di cuenta de que ya no tenía una relación de dependencia conmigo, fue cuando mi madre trascendió. Y dije, wow, qué respeto más grande tengo por ese proceso. Como hija me duele, se me acaba de cortar el único cable biológico que me quedaba en el mundo. Ahora mis pies, ¿dónde se van a apoyar? Sus manos, su cara, ¿cuándo la voy a tocar y la voy a ver? Entonces es una invitación a entrar dentro de ti y tejer y crear una relación real con lo que tú entiendes como tu madre. Porque al final ella y mi padre y mis tíos y mis abuelos y amigos al final son la misma esencia que nosotros, pero a la mente no le interesa. A la mente le interesa tener argumentos en donde agarrarte para no estar presente. La mente no está en contra ni a favor, no vive en el presente. Entonces cuando tú estás presente, cuando estás en la preesencia, antes de tu propia esencia, tú estás en paz, porque eres lo que eres. ¿Me hago entender? El resto son ruidos, son movimientos, debería de ser de otra manera. Hay una falta de aceptación total. Por eso digo que en el proceso en el que yo he entendido el duelo es primero voy a aceptar porque comprendo. Y cuando comprendo, perdono. Y cuando perdono, me dono a esa situación. No es como te perdono que te hayas muerto porque ya lo comprendo. No, sino me doy a la situación de wow, qué
respeto más absoluto por tu camino de vida. Tengas 1 minuto de vida, tengas 100 años. Cada ser humano tiene su propio albedrío, tiene su propio sentido de vida, tiene su propio proceso, ¿sí? Luego tú gestionas lo tuyo, con qué te quedas, con qué apego, para qué lo estás usando, cómo te vas a relacionar con esa persona. Hay casi todo el mundo que tengo en consulta o en mis retiros, siempre pregunto, ¿cómo es tu relación con tu padre? ¿Está muerto? Y en esa respuesta ya veo que le falta un concepto de relación metafísica con su sentir profundo. ¿Qué diferencia hay con un padre, una madre, un amigo, con alguien que esté vivo a que esté muerto? Simplemente que le tocas, ¿sí? O que los ves con estos ojos. Pero si en tu día a día te das cuenta de que, por ejemplo, tu marido está trabajando, tu marido es una percepción mental constante, es una idea. Ah, no, pero sí está, ¿dónde está? Ah, si yo lo llamo está, ya, cierra los ojos y habla con tu marido. ¿Sabes? Como entender los campos mórficos. O sea, es que hay mucho detrás para poder comprender lo que es la muerte. Perdón, lo que es la transición de alguien. La muerte para la mente es ya no está. La transición es continúa su camino. Hay que utilizar unas palabras muy precisas. Entonces, ¿qué me enseña mi madre? A respetar, a amarla sobre todas las cosas, a entender ese proceso. Y sigo indagando un poco más y entiendo que nosotros estamos en un estado de conciencia. Un estado de conciencia material, que lo toco, que lo veo, que lo palpo. Aunque todo esto es un cómputo y una unión de átomos que están abrazaditas entre una bolita y otra para que esto parezca que es material, que al final no lo es, que al final es un conjunto y un cómputo de vibración y frecuencias, pero eso la mente no lo entiende a menos que lo indague, lo estudie y lo experimente. Entonces, cuando llegas a ese punto de decir, ok, yo estoy en un plano de conciencia, todo aquel que transciende a otro plano de conciencia, otro estadio, es como la misma materia en diferentes estados. El agua en sólido, después el líquido, después en gaseoso, ¿sí? Pues así es como estamos fluctuando constantemente desde la experiencia del ser, no voy a ponerle ese nombre típico para no confundirnos, sino de la experiencia desde el ser eterno, desde la eternidad de lo que somos. Entonces, desde ahí vamos a experimentar diferentes niveles de conciencia. Estoy en este nivel de conciencia aquí. Cuando voy a trascender y salir de este plano, de este cuerpo, voy a otro nivel de conciencia. Ni más arriba ni más abajo, voy a otro nivel de conciencia. Imaginar que aquí en medio hay un río. La desencarnación se entiende, y esto lo estoy hablando alguien que no ha desencarnado conscientemente todavía en esta vida, pero sí lo estoy hablando a través de muchos eruditos sobre esta materia, a través de historias de textos sagrados, de entendimientos de cómo Jesús, el Yeshua, ese maestro, explicaba la transición de la vida y la resurrección. O sea, vamos a saber un poquito más allá de lo que ve la nariz, vamos a entender un poquito la metafísica, la física cuántica, y esa expansión de conocimiento nos va a liberar muchísimo de muchísimos miedos, especulaciones y sobre todo de utilizar muchas historias que no son nuestras para no vivir esta vida. Entonces, continúo, cuando estamos en este plano y transitamos a este plano, la palabra lo dice, hay una transición, hay un proceso. Entre este y este hay un río. Dependiendo del nivel de creencias, del nivel de conciencia de la persona que muere, va a experimentar una desencarnación u otra, más lenta o más rápida. No tiene el concepto de tiempo que nosotros tenemos aquí, es un tiempo lineal y además inventado desde hace muy poquitos siglos. Pero realmente, o la mente real, hay una transición vibracional, para hacerme entender de una forma concreta. En esa transición vibracional depende del sistema de creencias, yo fluyo más en ese tránsito o fluyo menos. Ya depende de mi propio proceso. Además, como estamos todos unidos en una misma malla, vamos a entender, en un mismo aire, para que lo podamos visualizar, como todos estamos unidos en ese mismo aire, ¿qué es lo que sucede? Si mi transición a nivel individual, desde un cuerpo, transitar a este estado, en este proceso de desencarnación, va fluctuando vibracionalmente, ¿cómo puede, además de afectarme en ese mismo campo en el que vivimos todos, los pensamientos, las emociones
y los, llamémoslo traumas, de los que se quedan en este plano. Siempre de todo, de la misma manera. ¿Por qué creéis que en India queman, hacen como ese estado crematorio? Porque a nivel de la mente, todo lo que se quema se ha transformado, ya no está. Entonces, para decirle a los humanos que se quedan aquí que ya se transformó. Es una manera de hablar. ¿Qué está mejor, quemarlo o no quemarlo? No, no es que no es eso, es un concepto. Entonces, cuando todo ser humano que está en este plano va a transitar al otro, del otro al otro, y eso no lo recordamos porque nosotros venimos a volver a la cordura, a recordar, volver al corazón, al sentir. Dicen que eso es un camino de vida y mucho más. Entonces, cuando estamos aquí y transitamos en ese camino, en ese limbo, ¿sí?, se queda o nos podemos quedar un espacio de experiencia, no de tiempo, un espacio de experiencia que nosotros necesitemos para comprender. O sea, hay un proceso, aquí otro proceso, aquí otro proceso, pero es de tanto entendimiento, de tanta conciencia, que no se puede comparar nada. ¿Qué es lo que sucede? Que los que se quedan aquí y siguen pensando, duelando desde el dolor y siguen no respetando, no amando esa transición por lo que sea, no quiero ser injusta con los procesos, pero por lo que sea, porque era muy pequeño, porque no se merecía, porque fue muy... Todo eso más sumado a esa vibración de esa desencarnación no le beneficia. ¿Cómo sería decir? Como no le viene bien, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se pide? Y en las antiguas, en las antiquísimas escrituras dicen, velar a alguien es quitarle el velo, ¿sí? Es acompañarla, que este tránsito de este río sea más sano, sea más santo y sea más puro. Aquí cuando estamos, por lo menos en Occidente, cuando velamos es llorar y porque te has muerto y porque te has ido. Por lo menos mi experiencia, la de mi padre, fue un cabreo literal. Es más, hasta el punto de que al año siguiente me compré una motocicleta, fui al cementerio y le dije, como me caiga de la moto, tengo un accidente o me pase algo, es por tu culpa, porque tú tenías que estar aquí protegiéndome. Imaginaros cuánta inconsciencia había en mí, ¿ok? Porque me enseñaron a que uno no se le dice ha muerto, se ha ido, ¿sí? Ya no está, me dejó. Y seguimos alimentando carencias que el ego necesita alimentar. Entonces, por favor, cuando vamos a entender un proceso de duelo, vamos a respetar el dolor. A mí se me abre el alma cuando hablo con su mujer, que está en la calma más absoluta, pero es como Silvia, que estoy integrando esto, viendo cómo me enfoco de nuevo, fue algo que no esperábamos, soy humana, ¿verdad? Entonces se respeta, se acompaña, somos humanos, pero de ahí a crear una telenovela alrededor de la transición y de la muerte, no es justo, ni para el que transciende, ni para el que se queda, no es justo. Así que por favor, vamos a desaprender y volver a aprender, pero lo que es sentido común, no lo que yo diga, ni lo que digan los textos, ni lo que diga la experiencia, sino el sentido común. Cuando acompaño a alguien a que, valga la redundancia, interiormente acompañe a un familiar a esa transición de una forma introspectiva, todos, y hablo de miles de personas, todos me dicen lo mismo. Siempre pregunto, ¿cómo te sientes? En paz. Y a partir de ahí es como se teje, se tiñe, se elabora una relación en las creencias que tengan. Yo simplemente cierro los ojos y siento la mano de mi padre aquí, la mano de mi madre aquí. Y es como, venga, voy bien. Nunca en mi vida lo había sentido así, aún ni estando en vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos eran un personaje en vida y ahora, en ese espacio de conciencia en el que están, ellos son lo mismo que soy yo. Lo que pasa es que no lo había entendido hasta que comprendí todo esto y todo lo que me queda por integrar. Entonces, aquí estamos hablando de estados de conciencia. Disculpad que se iba desconectando. Aquí estamos hablando de estados de conciencia. Por supuesto que hemos de hablar o de entender desde un poco más allá de las creencias generales que tenemos de se va la muerte y se va al cielo, ¿sí? ¿Qué es el cielo? Me preguntaría yo. Desde ahí empecé a indagar y a entender conceptos metafísicos, más allá de lo físico. Abre tu mente a que hay un mundo más allá de una elevación de conciencia. Fijaros, habla muchísimo ahora del suicidio. Parece que está de moda. Bueno,
ni moda ni no moda. Antes era un concepto de vergüenza para la familia que alguien se haya suicidado y ahora se está compensando tanto un suicidio o una muerte por enfermedad, en mi paradigma, suicidio, muerte por enfermedad, muerte accidental, por asesinato, por lo que sea, ya estaba pactado. ¿Por qué? Por un nivel más elevado de cada ser humano que vive aquí. Una cosa es el cuerpo, otra cosa es la mente, otra cosa es el espíritu y otra cosa es el alma. Al final todo es lo mismo, pero en diferentes conceptos y entendimientos. Entonces, yo como no sé, no te juzgo. Y aunque supiera, tampoco te juzgo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Te permito transitar, permito comprender. Ya yo canalizo esto con lo que me quedo, con las expectativas, con lo que tenía pensado, con lo que creía que debía de ser. Ya yo me encargo de mí, pero por favor, ¿cómo se dice? A los muertos hay que dejarlos en paz. Hay que, en todo caso, que honrarlos. Y cuando uno honra a alguien es porque realmente está haciendo que su vibración sea más elevada. Si nuestra vibración es elevada, toda esa genealogía, familiares, amigos, toda esa genealogía emocional que nos envuelve, vibra de otra forma. Esa es la manera que podemos nosotros acompañar, entender y sobre todo quitar muchos velos sobre el concepto de la muerte. Hay un libro que recomiendo siempre. A mí 4 años después de morir mi padre fue la que me hizo de cuestionar y decir, Silvia, hay otra forma de entender esto. No de verlo como para acallarme o llamarme. No, simplemente era como, ok, hay otra manera de ver la muerte, hay otra manera de entender qué le pasó a mi padre, dónde está, ¿sí? Y sacar todo ese dolor que se me quedó. Ese libro es Por un nuevo amanecer de Elizabeth Kluber, una señora que estuvo muy cerca de la muerte y además acompañó a muchísima gente a trascender. Y de verdad se crea cuando quitas todo ese tipo de juicios, aparece el respeto y ahí es donde se crea un lazo de amor literal. Yo os digo, todavía no me he sentado interiormente hablando con mi amigo Carlos porque no lo siento, porque siento que estoy en un momento de no quiero comprenderlo con la mente, sino quiero que fluya y que suceda. Sé que simplemente cerrar los ojos y hablar con él, ya eso es una realidad, no es como una terapia para autoengañarte, no, es una realidad, porque al final es una frecuencia, es un todo, pero también sé que hay tiempos que hay o que debo respetar. Entonces, mi amor por cada persona que trasciende, y he acompañado a bastantes personas a trascender en su último tiempo, a comprender qué le venía a enseñar su enfermedad y de llegar a decirme, mira Silvia, yo estoy cansado o yo estoy cansada, yo quiero transitar. Adelante, o sea, no es que incite a nadie a matarse ni a morirse, por supuesto, pero sí les respeto su propio libre albedrío. Y mucha gente lo dice, en el fondo, yo no quiero sanar, porque ya estoy cansado de vivir. ¿Quién le está quitando esa decisión a esa persona? El suicidio es otra cosa, es como hay muchas características, muchas pautas alrededor, pero al final es un deseo profundo de trascender y no hay un purgatorio. En todo caso hay un río en el que se transita todo ese proceso de conciencia y cada uno sabe lo que vive, lo que no vive, lo que ha venido a vivir y lo que no. Y si no, indágalo, no, o sea, no pierdas el tiempo en Netflix. Indaga todo ese tipo de cuestionamientos universales que te va a dar mucha paz, te va a dar mucho entendimiento como ser humano, no solo como un humano. Así que imagino que os surgen muchas preguntas o cuestionamientos o podéis estar de acuerdo o no. De verdad, estos espacios son para compartir mi paradigma, mi panorama y como emocionóloga, como entendimiento de esa mirada tridimensional del ser humano, no entro en juicios de valores, tenía que haber sido una forma u otra, sino el péndulo intermedio es la aceptación y a partir de ahí vamos a ver en qué te puedo acompañar. Y por supuesto, si no lo hago conmigo, no sé hacerlo con vosotros. Así que esta semana me ha acompañado en un proceso muy limpio, emocionalmente hablando. Y fijaros, era como, venga Silvia, ¿qué te está pasando? Y es como, qué fuerte, ¿sabes? Me salía siempre esa, qué fuerte tú, que Carlos te ha transitado,
qué cabrón, ¿y por qué no ha vuelto a contármelo? ¿Sabes? Como somos hermanos de experiencia, de decir, wow, qué viaje, qué proceso, qué... Es como honradez, y cada vez que alguien transciende y te dice, lo siento, ¿qué sientes? O sea, no tengo ni idea, yo lo único que sé que le deseo todo lo mejor y que sea de la mejor manera y que, o sea, no apegar ni siquiera un recuerdo a ese proceso, porque sé que es tan santo que cada uno de nosotros ya lo trae. Y cuanto más presente tengamos la muerte, más vivos estaremos. Así que por favor, salir de cualquier círculo vicioso de esos 5 pasos que se llaman de la psique y comprenderlo desde el alma, desde el sentir, desde el corazón, y ya vamos a entender un poco, vamos a acompañar al cuerpo de otra manera, a esa transición emocional, a la mente, a ese enfoque, y al espíritu vamos a dejarlo ser, porque lo que somos es maravilloso, somos Dios. Así que muy buenas noches, espero que os haya servido, leo vuestros comentarios y os amo muchísimo, gracias.